Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y uno de los temas que hemos seguido, pero atentos acá en Mesa de Noticias durante la semana y que sigue, por supuesto, teniendo todos los días actualizaciones, es el caso de la fallida venta de la casa del expresidente Allende. Una de las situaciones que se va a conformar es una comisión investigadora. Ustedes saben que estas instancias justamente lo que hace es, por parte de los parlamentarios, recabar antecedentes, emanar un informe y, por supuesto, dar algunas sugerencias y también algunas conclusiones con respecto a este tema que ha dividido y que ha terminado con el desafuero de la senadora Allende, quien por más de 30... Destitución, sí. Perdón, de la destitución de la senadora Allende, quien por más de 30 años justamente desarrolló labores ahí en el Congreso y que significó un golpe muy fuerte para el Partido Socialista. Para conversar justamente de este tema es que estamos conectados con quien va a ser partícipe de esta comisión investigadora, la diputada por el Biobío, Joana Pérez, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, diputada? Muy bienvenida. Gracias por conectarse con Mesa de Noticias. Buenos días, diputada. ¿Me escucha? La escuchamos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Leslie, Ángela. Efectivamente, nos toca asumir el rol en esta comisión también. Diputada, ahí uno de los temas que uno ha conversado con respecto a este caso es también el conocimiento de parte de los mismos parlamentarios. Ayer hablábamos respecto de que, claro, un parlamentario no necesita tener expertise finalmente en todas las leyes o toda la Constitución, para eso hay asesores también, pero tenemos una ex parlamentaria ahora, Isabel Allende, que por 30 años también estuvo cumpliendo estas labores. ¿Cómo se ve también ahí desde el punto de vista del conocimiento de las autoridades a propósito de estas inhabilidades que deberían tener? Bueno, creo que nosotros, al estar, ¿cierto?, a cargo de generar leyes con equipos de asesores, tenemos no solo la secretaría de cada una de las cámaras, sino también asesores propios. Creo que es responsabilidad del parlamentario, del rol que ejerce también, conocer las leyes, ¿ya? Y conocer también la inhabilidad e incompatibilidades que uno pueda enfrentarse día a día, porque además está el Consejo Resolutivo que va asumiendo distintos reglamentos. Entonces, estamos insertos en esto. Yo entiendo la trayectoria de la senadora, más de 30 años, ¿cierto? Pero creo que hay una responsabilidad personal. Cuando uno asume esto, lo asume con todo, o sea, con las inhabilidades, con las incompatibilidades, con las nuevas reglamentaciones que puedan ir surgiendo, y creo que no hay excusa ahí. Diputada, ¿qué responsabilidad cabe también? Porque aquí hay muchos actores en lo que ha sucedido. Estos documentos han pasado, pero por muchas manos, y pareciera que, si bien hoy día se conoce que hay personas que advirtieron, que se dieron cuenta, parece que nadie lo dijo con la suficiente fuerza. ¿Qué responsabilidad le cabe, por ejemplo, al gobierno? Y si ustedes, y usted como parlamentario también, siente que la están asumiendo a cabalidad, porque no es menor lo que ha sucedido aquí finalmente. Yo creo que toda la responsabilidad de esto la debe asumir también el gobierno. Ya la senadora asumió lo suyo y creo que fue doloroso para ella, para su partido, para todos los que finalmente están detrás de ella. Pero acá hay una responsabilidad del gobierno. Esto no creo que se le haya ocurrido a la familia Allende. Fue algo que todos sabemos que estaba como una obsesión del presidente de la República, y el equipo constata aquello, porque en el fondo, si la asesora que hoy día, y valoro que ponga su cargo a disposición, porque entiendo que este gobierno no tiene ningún estándar ético en nuestro Estado de Derecho, ya, porque en el fondo, si el gobierno no le pide la renuncia, habla pésimo. Lo vimos también en el caso del ex subsecretario Monsalve. El gobierno, por los dichos del ex subsecretario, nunca le pidió la renuncia. Entonces es un gobierno que no sabe de responsabilidades políticas y no las asume. Y la asume a tirones porque existe una oposición, porque la oposición tiene un rol, no es porque quiera enemistarse con el gobierno, es un rol de contrapeso al gobierno para ejercer la fiscalización a los propios actos del gobierno. Así lo dice la Constitución, y especialmente la Cámara de Diputados por esencia, la Cámara investigadora.
Por eso podemos, ¿cierto?, asumir lo que es, ¿cierto?, una acusación constitucional y otros instrumentos como esta comisión investigadora que va a llevar este caso. Entonces, yo por eso lamento que el gobierno no asuma. ¿Cómo puede ser que la jefa de lo que es la CEPRES en materia de la división jurídica no sea capaz de advertir con todo un equipo detrás de la ilegalidad, ¿cierto?, de la inconstitucionalidad o de los riesgos que tiene para una senadora y ministras un caso como este, ya donde la Constitución es clara y dice que ningún parlamentario o ministro puede tener contratos con el Estado. Entonces, al final uno piensa que quizás puede haber una obsesión presidencial y nadie se atreve a decirle lo que corresponde o no al propio presidente de la República. Y eso es tremendamente grave. Todavía nos queda casi un año de gobierno, pero tenemos que ejercer nuestros roles, y yo espero que el gobierno también facilite las cosas, ¿ya?, y no la obstaculice como lo ha hecho en otras comisiones investigadoras, como es el caso de fundaciones y el caso del subsecretario Monsalve, que es ex asesores o asesores no querían aportar antecedentes. Aquí, en esa línea, diputada, respecto a la comisión investigadora, ¿hacia dónde van a apuntar? No necesariamente, bueno, obviamente saber quiénes a lo mejor les son de interés para que puedan citar a la comisión, pero ¿cuál es el objetivo en el fondo de lo que quieren saber hoy día? Obviamente hay personas que han salido de sus cargos por este tema, hay una investigación también penal a propósito también del mismo caso, pero la comisión investigadora, ¿hacia dónde va a apuntar también el trabajo? Bueno, la comisión va a recibir a los invitados que sugirieron los distintos diputados y diputadas. Las comisiones investigadoras tienen 3 integrantes de manera transversal y cada uno ha ido aportando sus necesidades en cuanto a personeros que vayan a la comisión. Ya faltan, por ejemplo, profesores expertos en materia constitucional. Yo creo que la arista constitucional ya se cierra con el fallo constitucional que se da, ¿ya? Porque nosotros tampoco podemos opinar sobre otros estamentos o poderes del Estado que están interviniendo. Por eso, cuando estamos en una comisión investigadora y hay situaciones que están en la justicia, nosotros separamos aquello de la arista penal y no nos metemos en eso, como ocurrió en el caso Monsalve. Nosotros vimos, por ejemplo, toda la arista administrativa, todo lo que tenía que ver con autoridades de gobierno, ¿ya?, y toda la arista de investigación que llevaba el Ministerio Público, no interferimos en aquello. Y acá, en este caso, el Tribunal Constitucional ya emitió su veredicto, ¿cierto?, y por lo tanto nosotros no vamos a influir en nada ahí, porque ya está resuelto, al menos por el fallo que se conoció en las últimas horas. Y sí, en las responsabilidades administrativas del gobierno, de las reparticiones de los ministerios que pasó este decreto, aquí hay un tema que ha sido bien mal llevado por el gobierno y también fue el error de la defensa de la senadora. Aquí hay un contrato que se celebró y que tiene que ver un poco con el derecho privado, ¿ya? Y hay situaciones que lo señaló la Contralora que tienen que ver con un acto administrativo donde se pueden girar los recursos, las platas y que tiene que ver con lo público, ¿ya? Que tiene que ver un poco más con el derecho público y de ahí el derecho administrativo y otras materias que se vincularon, ¿cierto?, con las inhabilidades por el otro lado, por la Constitución política. Pero aquí sí se celebró un contrato, ¿ya? Por lo tanto, el que no se haya perfeccionado el acto administrativo para la compra de la casa es otra cosa, ¿ya? Así que yo creo que ahí vamos a tener diferencias de postura, porque los oficialistas, ¿cierto?, parlamentarios quieren decir que no estuvo el acto terminado, pero el contrato se celebró y bastaba eso para que al menos se generara este tipo de inhabilidades, y ahí debieron advertir en esas inhabilidades varios otros organismos y estamentos.
Diputada, estamos conversando con la diputada Joana Pérez del Biobío. ¿Por qué? Porque ella es parte de la comisión investigadora por la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende y, por supuesto, también viene un trabajo bien intenso respecto de este tema. Diputada, ¿qué puede ser? Y de ahí se lo pregunto usted como parlamentaria, me imagino que a lo mejor en las conversaciones con sus colegas en el Congreso, ¿cómo se eleva el estándar? Porque uno como ciudadano puede entender que un parlamentario a lo mejor no domine todas las materias. Usted lo decía al inicio de esta entrevista, Isabel Allende, perdón, la senadora Allende, efectivamente ya está asumiendo su responsabilidad, pero para muchos suena bastante raro que después de 30 años de ejercicio quizás no domine algunas materias. ¿Cómo se eleva el estándar para parlamentarios pensando en que vamos a tener nuevas elecciones, que podrían ingresar, que efectivamente a lo mejor hay interés de personas que no se manejan tanto en la Constitución, en las leyes, pero ¿cómo se eleva ese estándar para que efectivamente no ocurran más situaciones como esta? Yo creo que hay varias medidas. Uno podría decir, mire, cuando uno está en lo público tiene que también conocer toda la legislación, pero por eso decíamos están los equipos. Creo que también tiene que ver con hay cosas que son inherentes, que son de probidad, de temas propios, ¿cierto? Que es como la chaqueta que uno lleva. Por ejemplo, yo soy administradora pública, pero yo tomé también clases de ética política y creo que siempre sirven reforzar, por ejemplo, en todas las profesiones, porque parece que estamos bastante pobres, no solo en lo público, sino también muchas veces está en lo privado, de las responsabilidades sociales. Y yo creo que nosotros hemos ido como sociedad, como Chile, perdiendo valores, ¿ya? Del respeto, por eso tenemos tanta violencia, por eso hay bullying, por eso se tuvo que hacer la ley de Karim. Entonces yo creo que nos hace falta un poco más como sociedad elevar ese estándar ético también de uno propio, uno con el resto de la gente, pero eso no significa que yo esté quitando responsabilidad a este caso ni a cualquier otro que pueda venir. Nosotros tenemos hoy día primero que respaldar a nuestras instituciones, ¿ya? No nos olvidemos que personeros oficialistas de este gobierno quisieron eliminar el TC en su minuto porque hablaban que era una tercera cámara y creo que era tremendamente importante mantener para que se respete. Si un gobierno no respeta el Estado de Derecho o el conjunto de leyes, tiene que existir un parlamento que en el fondo también ejerza reglas, pero también un tribunal constitucional, ¿ya? Y creo que eso es positivo. Y por lo tanto hay que respaldar todas nuestras instituciones y en eso también se ha perdido, yo diría, harto valor ahí. Parlamentaria, ahí también, ¿qué pasa con la situación de las responsabilidades? Usted hablaba un poco de que quizás da la impresión de que algunos funcionarios tenían temor quizás porque a lo mejor el presidente quería sacar adelante este proyecto sí o sí, por eso no habían alertado, pero a medida que ha pasado el tiempo, uno siempre se preguntaba, bueno, ¿cómo nadie se dio cuenta antes? Y esto, incluso si uno no conociera la Constitución, también es algo como muy evidente que uno puede decir, bueno, obviamente un funcionario de gobierno no debería poder celebrar contratos con el Estado, pero a medida que ha pasado el tiempo se ha ido conociendo que más personas sí habían visto que existía esta inhabilidad. ¿Cree que debería entonces también estas personas salir? ¿Qué responsabilidad les toca también finalmente a todas estas personas de mandos medios quizás que están, que revisaron también finalmente este tema y que pasaron por alto finalmente esta inhabilidad? Claro. Yo creo que también se va generando un relajo, ¿no? Las autoridades cuando ya llevan más de 10, 15, 20 años, finalmente luego se pueden creer también hasta intocables. Ya hemos visto que varias cosas se dan y después las prácticas también que eran a lo mejor prácticas no debidas se empiezan a naturalizar, ¿ya? Y por eso también, no nos olvidemos, yo soy diputada que viene del estallido, hubieron muchas ideas, ¿cierto? Y en eso surge el límite a los 3 periodos, porque también se estimaba periodos de parlamentario en este caso, o de otra autoridad electa popularmente, en fin, que después hay un relajo en el cumplimiento, en las leyes, incluso a veces en la gestión. No puedo generalizar, pero creo que también
también influye, ¿ya? Y por algo nosotros tomamos una decisión, a algunos les gustará, a otros no, a veces se genera el síndrome del pato cojo al final del último periodo que no pueden ir, pero creo que fue una decisión que se tomó, se tendrá que evaluar a futuro. Y yo creo que yendo al tema en caso del momento específico, vamos a seguir revisando. Mire, en esta división había quien también visó el documento, era un estudiante, primero en práctica, después licenciado en ciencias jurídicas, pero que no tenía el título de abogado. ¿Ya? Yo no quiero deslegitimar a los licenciados en ningún caso, pero lo que quiero decir que es un órgano que está pagando honorarios de abogados, pero que probablemente tiene personas cerca, licenciados, y ese compadrazgo a mí, que era muy criticado por este gobierno y que usó de eslogan incluso para llegar al gobierno, lo está ejerciendo y ha demostrado no solo en esto, sino en la cantidad de cargos nuevos que crea, que se instalan en este gobierno y que porulan en este gobierno, que finalmente llegaron al poder y se olvidaron de esos eslóganes en cumplirlos. ¿Ya? Y yo creo que eso es lo grave, por eso vamos a revisar efectivamente, vamos a hacer un zoom en cada uno de los estamentos que visó. Yo creo que es importante esa revisión. La gente dice, mire, tantas personas en el aparato público. Bueno, esas personas también tienen que ser eficientes, tienen que tener responsabilidad administrativa y tienen que cumplir la ley. Y yo creo que nosotros sí es necesario hacer y sugerir materias administrativas, materias también de incluso de solicitud de renuncia, lo vamos a dejar establecido. ¿Ya? Y yo creo que el gobierno tiene que hacer su autocrítica, su mea culpa, y por eso es bueno que también tome correcciones a la par de esta comisión investigadora, porque las cosas no pueden seguir como están. El gobierno no lo está haciendo bien y se constata día a día en cada error, en autogol, en las chambonadas que tiene, y tiene que hacerlo mejor. Para eso quiso ser gobierno y este último año tendrá a lo menos que intentar aprender en muchas áreas más. Diputada, el tiempo se nos ha ido muy rápido, pero antes de poder ir cerrando esta conversación, preguntarle, ¿usted cree durante el fin de semana que pasó, ustedes ahí en Demócratas también empezaron un trabajo de cara a lo que va a ser las elecciones, ¿va a tener algún efecto lo que ha ocurrido justamente con el Partido Socialista en la definición de los candidatos? ¿Cómo lo ve usted? Nosotros representamos el centro político, entendemos que van a surgir distintas figuras presidenciales y cada partido está perfilando también no solo su trabajo con mira a la presidencial, sino también lista parlamentaria, proceso de negociación. Esto es un continuo y un todo. Pero nosotros decidimos hace mucho rato armar, ¿cierto?, un proyecto político no fácil, ¿ya? Y especialmente en los momentos que vivimos de muchos extremismos, populismo, falta de diálogo, crispación, y nosotros estamos en un afán de recuperar el diálogo, el acuerdo, la buena política. Nosotros podemos ser muy críticos, pero también quiero decirles que también tenemos voluntad de diálogo y de acuerdo, y a este gobierno le hemos apoyado en muchas otras materias, en materias de temas de, por ejemplo, pensiones, en el pacto fiscal, que había que asumir alguna responsabilidad. En materia de seguridad, nosotros hemos sido los que más leyes hemos propuesto junto a bancadas más de centro, centro-derecha, incluso de también parlamentarios del socialismo democrático. Y nosotros hemos levantado esa agenda, la hemos empujado, pese a Pro Dignidad, Partido Comunista, ¿cierto?, al Frente Amplio, que muchas veces les costó mucho asumir materia de migración y seguridad, que no eran temas para ellos. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros desde el centro político vamos a levantar un programa de gobierno, vamos a llevar nuestro liderazgo como demócratas y vamos también y esperamos competir. Y si no, también entendemos que ante tanto candidato, que se ha conocido que hay más de 100, nosotros también entendemos, en nuestra candidata presidencial, que Jimena Rincón, que tiene experiencia, que sabe, ¿cierto?, de los desafíos políticos que enfrenta el país, se necesitan acuerdos y se necesita, ojalá, una nueva gobernabilidad al país, ¿ya? Y nosotros entendemos aquello y ojalá pudiéramos buscar un arco desde el centro político
mucho más amplio para el país. Y eso es lo que estamos buscando. Y sin complejos, porque Chile hoy día necesita acuerdos. La gente está aburrida de que mire que usted de derecha, que usted de izquierda, que extrema derecha. La gente quiere que nos pongamos de acuerdo para darle solución a sus problemas. Chile pende en un hilo mirando un precipicio en materia de recreación, de crecimiento y de que todo lo que se hizo por 30 años que este gobierno tanto criticaba, hoy día además estamos perdiendo la estabilidad país, la certeza, la imagen país. Este gobierno se ha dedicado a romper aquello porque quería romper la institución y también quiso romper el estatus que tuvimos por 30 años. Y que creo que hay que empezar a recuperar, no digo todo, porque hay cosas que hay que mejorar sin duda, la inequidad territorial, la pobreza, temas que son necesarios, que nosotros tenemos muy claro, porque también tenemos cuadros políticos técnicos que el día de mañana también quieren hacer mejor las cosas en un gobierno, en la gestión pública, y vamos a trabajar para eso. Mire, usted me pregunta si vamos a ir a primaria, si vamos a ir a primera vuelta. Hoy día no lo tenemos decidido, estamos dialogando y lo importante es eso, en política se dialoga y se buscan acuerdos. ¿Alguna fecha de que, porque ya a fin de abril hay que tener definiciones, sobre todo con respecto a las primarias? Me imagino que con esa fecha están trabajando. Cierto. Nosotros hemos dicho que lo más probable es que no lleguemos a primaria porque no estamos inhabilitados, estamos con algunos tiempos en contra con unos temas con CERVEL, somos partido nuevo, eso se tiene que entender, pero tenemos toda la voluntad de asumir los desafíos que Chile necesita. Para eso nos hemos conformado y vamos a seguir trabajando pese a que a algunos no les gusta nuestro partido o nunca pensaron que nos íbamos a constituir. Estamos constituidos y tenemos algunos desafíos también. La diputada Joana Pérez conversando con Mesa de Noticias acerca de varios temas de la contingencia y por supuesto también lo que se viene en cuanto a definiciones de cara a las elecciones. Gracias, diputada, por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente, diputada. Bien, ahí teníamos esta comisión que efectivamente por lo menos tiene la expectativa de que se vaya haciendo una revisión de varios de los procesos y el tema político también junto con la diputada. Sí, así que vamos a ver cómo va avanzando. Es un caso que además, mientras más ha pasado el tiempo, yo lo comparo con cuando recién quizás explotó, más personas básicamente sí habían detectado que había una inhabilidad, obviamente personas que tenían que revisar también finalmente este contrato. Así que hay que ver viendo también cómo avanza y en qué termina también, pero al menos ya se instala también esta comisión investigadora para ver desde el punto de vista del gobierno cómo ha funcionado también en la interna este tema. Así es.